Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali y me da mucho gusto saludarlos en este programa que revisa los acontecimientos políticos, económicos y sociales más importantes de los 22 países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la península ibérica. Dos eventos significativos están presionando la agenda pública de la región. La celebración de las elecciones anticipadas en Cataluña, que tendrán lugar el 21 de diciembre, una jornada altamente competida que medirá las fuerzas entre el bloque independentista y el bloque constitucionalista. Recordemos que después de la declaración unilateral de la independencia de Cataluña, el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 constitucional que disolvió el gobierno, el parlamento y que convocó a elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Hoy también nos preguntamos sobre otra jornada electoral clave en América Latina, la segunda vuelta electoral de Chile del 17 de diciembre, que pone por delante el duelo entre el expresidente Sebastián Piñera y el legislador Alejandro Guillier. Hoy analizamos el legado de Michelle Bachelet y los nuevos desafíos políticos, económicos y sociales que deberá enfrentar el nuevo inquilino de la Casa de la Moneda. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y análisis de lo más importante sucedido en nuestra región. En las elecciones municipales de Venezuela triunfó el chavismo, obtuvo la victoria en más de 300 alcaldías de las 335 que tiene la nación bolivariana. Los tres principales partidos opositores no participaron en el proceso. Porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Panamá se realizó la reunión de la Ruta Iberoamericana, donde participaron grupos étnicos y autoridades de la región. Ahí se elaboró un plan de acción que impulse los derechos de los indígenas en Latinoamérica y el Caribe. El presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó una gira por Europa. En Austria, firmó un convenio con la Universidad de Graz para especializar a profesionales bolivianos en materia de ferrocarriles, mientras que en Suiza firmó un memorándum de entendimiento sobre el financiamiento, infraestructura y tecnología del tren bioceánico que unirá el Océano Atlántico con el Pacífico. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue condenado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el marco de los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En Cataluña ya se aproxima la elección para elegir un nuevo gobierno local. El miércoles el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, encabezó un acto de campaña del Partido Popular. El Partido Popular es la única garantía de que seguirá siendo Cataluña, España y Europa. Los demás no sabemos los que harán con su voto, será su responsabilidad. Pero la nuestra está clara, porque en los momentos difíciles siempre estamos ahí. Por su parte, el expresidente de la Generalitat y candidato al mismo cargo, Carles Puigdemont, presentó su programa de gobierno. Además, dijo que en caso de ganar las elecciones, defendería la voluntad de los catalanes. Esta semana, en nuestra sección Bajo el Radar, abordamos las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 21 de diciembre. Comicios adelantados después de la proclama secesionista que generó conflictos y grandes tensiones entre España y Cataluña. Para abordar este importante tema nos acompaña David del Río, él es corresponsal de Notimex en España. David, bienvenido a 360 grados. Hola, ¿qué tal, Rina? Con mucho gusto. Gracias, David. Las elecciones anticipadas de Cataluña del 21 de diciembre tienen como propósito retornar a la normalidad y rescatar la convivencia social. ¿Tú estás viendo un mayor empantanamiento o si de verdad vamos a regresar a esta normalidad política, sobre todo cuando tenemos este grito independentista de Cataluña generado por este referéndum que tuvo lugar el 1 de octubre? Bueno, pues Rina, la verdad es que la normalidad se ve lejos todavía. Nadie puede decir cuándo va a volver la calma. Lo que sí de momento se ha conseguido es cierta estabilidad institucional a costa de la aplicación de ese artículo 155 que nunca se había hecho en España, por el cual en este momento Cataluña está tutelada desde Madrid, ha perdido su autonomía. Sí se ve que en las instituciones, digamos que ha vuelto esa cierta normalidad en el funcionamiento, pero una normalidad también que tiene pues en este momento al expresidente catalán fuera de España, al vicepresidente o exvicepresidente más bien Oriol Junqueras todavía en una cárcel de Madrid.
Madrid, al exsecretario de Gobernación. Así que la campaña electoral, que por cierto comenzó ayer, no es una campaña electoral normal, se siente todavía la tensión, no es un momento en el que haya manifestaciones en las calles, pero la tensión es todavía palpable y la salida a este largo agujero negro todavía no se ve clara. Pero de momento, como decimos, es un sondeo, un primer sondeo, y lo único que se sabe, que todos pronostican, es que va a haber una alta tasa de participación, pero hacia dónde votarán ese numeroso grupo de personas que va a participar en esas elecciones catalanas todavía es un misterio. Ahora, también es un misterio el hecho de que, bueno, sabemos que hay una atomización de las fuerzas políticas ahí en el Congreso, en Cataluña, y que difícilmente podrán formar gobierno. Es decir, ¿hay una posibilidad o no de que estas fuerzas políticas se puedan coaligar para alcanzar los 68 escaños en aras de conquistar la mayoría absoluta? Sí, la verdad esa es también otra dificultad. Salga de lo que salga en las urnas, ni los partidos independentistas han logrado coaligarse, unirse para ir juntos a las elecciones como algunos estaban pedidos, y mucho menos pues el Partido Popular, que es derechas, el Ciudadanos, que es, como te digo, centro-derecha, el Partido Socialista, que son los tres grandes partidos, vamos a decir, a favor de la permanencia en España, constitucionalistas, que se le dicen aquí. Así que difícilmente se va a conseguir eso. En todo caso, un resultado favorable para uno u otro campo sería entendido como una expresión de la soberanía catalana a favor de seguir o en contra de España. No se va a celebrar un referéndum, pero en todo caso estas elecciones vamos a decir que van a servir de test para saber si Cataluña está más bien a favor de seguir o no en España. La formación de un gobierno es también, seguimos con la misma palabra, un nuevo misterio, pero en todo caso van a tener un fuerte valor, y en todo caso era la única salida que le quedaba al gobierno de Madrid, además de esa tutela que ahora ejerce sobre Cataluña a través del artículo 155, para tratar de restablecer el orden. Pero los ánimos siguen muy caldeados, aunque ya no haya manifestaciones en las calles, y la tensión es palpable y todo puede pasar, aunque los sondeos, te voy a decir, es el último dato, antes de todo este proceso independentista, siempre daban, pese a que gobernaban las fuerzas independentistas, pero siempre los sondeos daban a una mayoría de catalanes favorable a seguir dentro de España. David, ya una última pregunta. La OTAN está admitiendo la influencia de la mano rusa en el referéndum catalán, este juego de Vladimir Putin para desestabilizar algunos países de la Unión Europea. Digo, lo vimos en las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Alemania, una supuesta injerencia también en los comicios en Países Bajos y, por supuesto, en el Brexit. Quisiera preguntarte cómo está reaccionando el gobierno de Mariano Rajoy frente a esta ciberguerra del Kremlin. Bueno, Vladimir Putin, que por cierto hace escasamente una hora ha anunciado que se va a presentar para su cuarta reelección, así que va a seguir ahí en el poder, pase lo que pase en Cataluña. También te puedo decir que aquí en Europa ha habido reacciones para protegerse ante esa amenaza rusa. Las más radicales han sido las de Holanda. Sí ha sido consciente de que junto al tema también de la propaganda que se ha hecho no solamente a través de Rusia, sino además de lo que se llaman las fake news, en fin, pues ha dado una imagen distorsionada de España, y eso ha contribuido a que la causa catalana, es algo que han intentado también los independentistas, se haya hecho un tema internacional y como te digo, en este momento Madrid es consciente y apenas están tomando medidas. Es algo de finales del mes pasado, para tratar de proteger sobre todo esa imagen y esas noticias que se estaban transmitiendo desde Rusia, pero que es algo, la verdad, difícil también de controlar. Bueno, pues muy agradecida con David del Río, él es corresponsal de Notimex en España, sobre esta entrevista. Estaremos pendientes de los resultados electorales de Cataluña del próximo 21 de diciembre y sobre todo pues hay que estar también pues pulsando estas fisuras que se están dando al interior de la sociedad catalana. Pues han generado divisiones en la vida familiar, laboral, entre amigos y redes sociales, y ahí este conflicto que permea entre Cataluña y España. David, muchísimas gracias por acompañarnos en 360 grados. Un placer, Reina. Igualmente. 360 grados analiza la sucesión política en Chile, la segunda vuelta electoral que se disputa entre el expresidente Sebastián Piñera y el senador Alejandro Guillier, los dos representantes de las coaliciones políticas más importantes del país sudamericano.
Alrededor de 14 millones de ciudadanos chilenos elegirán al nuevo inquilino de la Casa de la Moneda, el país que enfrenta dos proyectos políticos y económicos antagónicos entre Vamos Chile y Nueva Mayoría cuando se despide Michelle Bachelet del poder, la 2 veces presidenta que ancló el cambio en Chile gracias a su paquete de reformas tributaria, laboral, educativa y electoral y bajo el intento de reemplazar la Constitución. Chile, al igual que muchos países de América Latina, enfrenta la desafección de la ciudadanía con la política, la crisis de representación política, el hartazgo, el enojo y el abstencionismo, que nos hablan del problema del funcionamiento de las democracias y de la necesidad de elevar la calidad de estas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este estudio de 360 grados al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, la CISAN de la UNAM. Bienvenido, Raúl, a este espacio. ¿Cómo estás, Rina? Buenas tardes. Igualmente también el maestro Efraín Hernández del Valle, quien es académico de la FES de Acatlán. Gracias, Efraín, por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Raúl, América Latina camina crispada, dividida política, ideológica y económicamente. Esta ecuación también se puede tocar en estas elecciones en Chile, hoy que tiene lugar la segunda vuelta electoral, es decir, proyectos antagónicos y muy dispares entre el expresidente Sebastián Piñera y el senador Alejandro Guillier. Sí, Rina, pero aquí hay que tener una consideración acerca de la democracia chilena. Sí. La democracia chilena es una de las democracias más estables de América Latina, porque Chile es un país que se ha convertido en un país bastante estable, tiene muchos conflictos, por supuesto, pero su economía ha crecido mucho. Hay consensos en materia de política económica entre el centro-izquierda, centro-derecha, la derecha, claro, que han permitido un crecimiento sostenido, y Piñera representa al segmento empresarial más poderoso del país, y todo lo que configura una coaliciones de izquierda representan parte de lo que ha sido el pasado reciente y el pasado lejano de Chile, pero tienen posiciones moderadas que tratan de ampliar. En este momento, el gran propósito de los dos contendientes es ver quién gana más al voto abstencionista, que puede decidir esta elección. Ahora, hablando un poquito de esta dictadura de Augusto Pinochet, ahí se generó, tuvo génesis este sistema electoral de tipo binomial que generalmente favorecía a las grandes agrupaciones políticas en Chile. Bajo esas nuevas características de una elección en el 2017, el pasado 19 de noviembre se estrenó un nuevo sistema electoral en Chile. Ahora, aquí la pregunta es cómo quedó la primera ronda electoral, es decir, cómo queda el Congreso, si está atomizado, dividido, y cómo se va a conformar de cara a las elecciones de esta segunda jornada electoral de hoy. Depende mucho de la condición de la elección, sí, en tanto la presidencia. Es decir, como bien lo dice el doctor, la condición del abstencionismo es la que va a regir cómo se va a mover ahora la condición del Congreso junto con la presidencia, junto con las reformas, junto con los sistemas, ¿no? Es decir, la condición política chilena no es tan fácil de analizar en tanto la propia superficie que tiene, como podría ser en un sistema que ya se conoce como el mexicano, ¿no? Sí. El sistema chileno tiene muchas condiciones particulares, en tanto las heredadas y desheredadas de la dictadura y la conformación de la nueva estructura política electoral chilena. Ahí Sebastián Piñera en la primera vuelta electoral consigue un 36%, es decir, ni siquiera puede romper la barrera del 40%. Y bueno, ahí había expectativas mucho más altas, es decir, ¿por qué a Sebastián Piñera realmente no le va tan bien en la primera vuelta electoral? Mira, no le va tan bien en parte porque había una expectativa autocreada por sus seguidores y él y los medios de comunicación. Recordemos que es el hombre más rico de Chile, sí, había sido presidente. Los medios de comunicación en Chile están monopolizados como en muchas partes de América Latina y en parte le favorecen, aunque la presidenta es representante del segmento centro-derecha, la izquierda y el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, no tienen mucha influencia en la propiedad de los medios de comunicación, el periódico El Mercurio, las televisoras. Entonces, había encuestas también, como en todos los países, bastante manipuladas a su favor. Y él se generó una expectativa de triunfo
que no logró. Ahora, no lo logró también porque había muchas coaliciones en el segmento de la izquierda. Sí, o sea, una izquierda muy atomizada y muy dividida, atomizada, ¿no? Que no se lograron unificar, pero que sí lograron quitarle votos a Sebastián Ahora, Piñera. ¿cómo se va a conformar? ¿Qué acomodo va a tener esta nueva mayoría? Es decir, lo que conocíamos antes como la concertación frente a la segunda vuelta electoral, porque ahí tenemos ya a Beatriz Sánchez del Frente Amplio que decidió ya apoyar a Alejandro Aguilera. Sí, pero ya decidió, conforme a su condición de la acusación de Piñera de que hubo fraude electoral, ¿no? Entonces, de ahí toma la decisión y dice, mi voto, me hago a un lado y paso mi voto hacia Aguilar, ¿no? Y ahí es una condición ya de dar la izquierda un espaldarazo para poder tener mayor frente hacia Piñera. Ahora, de ganar Sebastián Piñera las elecciones, ¿qué tendremos en Chile? Es decir, para algunos una presidencia retroactiva porque desfundará el legado de Michelle Bachelet, es decir, Michelle Bachelet que trabaja para dar un paquete o un portafolio de reformas de gran calado, ¿no? En Chile tenemos una reforma tributaria, la reforma educativa, la educativa que no dejó contentos a muchos, la laboral, y también que hace una reforma electoral. Pero también habrá que ver la condición de izquierda total de Bachelet, ¿no? Y Piñera va a romper con eso, va a ir a la condición de el neoliberalismo junto con la idea de los capitales, junto con la idea de transformar a Chile hacia el exterior, que es lo que eso le ha faltado un poco a Bachelet. Sin embargo, no puede romper de tajo con todas las condiciones que ya se tienen ahora, ¿no? Principalmente sería un error terrible quitar la condición educativa, que si bien no ha dejado contentos a muchos, pero sí tiene otra condición de basamento para poder ir más allá. Y por otro lado, la condición de salud, que también sería un error que tuviera esa posición, y no ha ido por ellas, ha ido solamente a ver la idea del desarrollo hacia afuera y el desarrollo sostenido, pero a partir de la condición empresarial que es la que tiene y la que implementó en su mandato anterior. Ahora, hablando un poco de Michelle Bachelet, ella imprime un sello muy importante en materia del empoderamiento político de la mujer, es decir, ella deja un antes y un después en Chile sobre acciones afirmativas. Tenemos que despenalizar el aborto, tenemos que ella crea el Instituto de Mujeres en Chile y sobre todo que ella empuja una ley muy importante que es de cuotas para que no más del 60% de ninguno de los sexos pueda superar 60% de las candidaturas. Es decir, ahí Sebastián Piñera, ¿qué hará en materia de políticas afirmativas, en materia de equidad de género, Raúl? Mira, el fuerte de Sebastián Piñera es la política económica de mercado neoliberal, pero entre los socialistas, demócratas cristianos y la derecha chilena, en política económica, en economía no hay muchas diferencias sustantivas. Sí. Las diferencias vienen en los temas ideológicos de política social, es donde están los planteamientos de Michelle Bachelet. Ella está empoderando a la mujer desde su primer periodo de gobierno. Cuando gobernó la primera vez, de 2006 al 2010, empezó todo este tema. Había sido ministra de Salud, había sido ministra de la Defensa. Sí. Está el tema de la defensa y los presupuestos, porque la defensa tiene garantizados los presupuestos. El Ejército de Chile es uno de los mejor armados de América Latina, pero eso impide entonces hacer las políticas sociales de educación y salud. Y entonces los militares, pues hay una generación de militares nuevos, pero también hay una fuerza tremenda del pensamiento pinochetista que quieren tener su presupuesto asegurado en dólares por la exportación del cobre y el porcentaje que les corresponde. Y hay un jaloneo de presupuestos en el Estado chileno de grupos que no están a favor de ampliar las políticas sociales y grupos que están a favor de hacer una política, digamos, socialdemócrata, como ha postulado Michelle Bachelet, pero el tema de salud, de educación, políticas sociales de inclusión es un gran debate, aunque Chile en los años 90, en el periodo fuerte de la concertación, disminuyó mucho la pobreza, o sea, hubo un impulso de políticas sociales tremendo en la época de la alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. Ahora, ¿y cómo está todo el tema del bolsillo en un momento electoral? Es decir, tenemos que a Chile de alguna manera le pega la ralentización económica de China, tenemos que hay un cambio en el superciclo de las materias primas, en toda América Latina. Es decir, a la hora de votar, ¿cómo está todo este tema económico para los chilenos? Es importantísimo, por supuesto, y forma parte también de la decisión y del desencanto que se tiene con Bachelet ahora.
Por eso, y reitero y vuelvo otra vez a lo mismo del abstencionismo. El chileno no va a votar, está desencantado en tanto las condiciones sociales, la educativa, la de salud y mucho más aún el bolsillo, lo que le pega directamente al ciudadano. Entonces, por eso tenemos este gran porcentaje de abstención en Chile. Y los chilenos buscarán, por eso tiene tanta importancia que Piñera tenga esta base, porque los chilenos ya quieren ver otra condición, en tanto los que les pegan. Sí está bien las mujeres, sí está bien la condición de la educación, pero y el bolsillo, pero y las exportaciones, pero y la balanza de pagos. Es decir, lo que realmente le afecta al chileno en tanto la condición de los dineros y de la subsistencia diaria es lo que también mueve al voto y al desencanto que se tiene ahora con el régimen. Ahí está toda la caída en los precios internacionales del cobre. Sí. Mira, Chile es un país productor de materias primas muy bien posicionado. La Alianza para el Pacífico para ellos no es novedad. Ellos estaban en el Pacífico desde la época de Pinochet. Claro, por supuesto. Fue el primer país de América Latina que se abrió hacia Australia, se abrió hacia Japón, se abrió hacia China, hacia Corea, etcétera. Fue el que inauguró eso. Él no necesita Alianza para el Pacífico, él ya la tiene asegurados mercados. Es el país más abierto en las economías de América Latina, junto con 2 o 3 de Centroamérica, en bajos cobros de impuestos para las importaciones y exportaciones, tiene muchos tratados de libre comercio, tiene mucha estabilidad macroeconómica, es un país de altos salarios comparados con otros países. Si tú vas a Chile es muy caro. Los salarios de un chileno pueden ser del doble de los de un mexicano, su moneda está muy fuerte. Claro. Entonces, Piñera lanza el discurso que lanzan todos los empresarios, que es un empresario, pues los empresarios somos los que generamos empleos, damos trabajo, invertimos. Y entonces eso también es atractivo para el segmento que está en el sector informal o para los trabajadores. Oye, Efraín, ¿y qué posicionamiento va a tomar Sebastián Piñera si gana las elecciones en Chile sobre el reemplazo de la Constitución? Digo, tenemos una Constitución de 1980 que se dio todavía en la época de la dictadura, es decir, todo este tema de los remanentes y de las sombras de la dictadura que sigue cargándose mucho en Chile. Pero no va a tener, desde mi punto de vista, cambios sustanciales. Se va a ir directamente hacia la condición, otra vez, de la economía. Y bien dice el doctor, es condición de empresarios, de voy a dar empleos, de voy a revisar las condiciones hacia afuera del producto del cobre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones puede haber en la resolución del cambio de la Constitución? A mi parecer, desde la condición pinochetista hasta ahora, las diferencias han sido sustanciales en tanto sociales, pero económicas puede que tengamos solamente revisiones al interior, no con la Constitución, sino hacia el día a día, el tete a tete con el ciudadano. Bueno, pues muy agradecida con Raúl Benítez y también con Efraín Hernández del Valle por este coloquio, este debate, este análisis sobre las elecciones en Chile. Esperemos los resultados electorales y bueno, pues también estemos pendientes de esta escena latinoamericana y de esta enorme insatisfacción que tienen los latinoamericanos con la democracia. Muchas gracias. Iberoamérica cierra el año 2017 con grandes jornadas electorales. Los comicios celebrados en Ecuador, Honduras y Chile, así como las elecciones anticipadas en Cataluña tras su grito secesionista e independentista. También atestiguamos las elecciones legislativas de Argentina y los comicios regionales en Venezuela. No olvidemos que el año 2018 será crucial para el mapa político latinoamericano. El juicio de las urnas que tendrá lugar en Costa Rica, Paraguay, México, Brasil, Colombia, Venezuela y el cambio de estafeta en Cuba. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Los esperamos la próxima semana con un análisis sobre los acontecimientos políticos más importantes de la región.